el Dios de los cielos derrame bendiciones sobre todos. Mi nombre es Jesús A. Heliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Les invito a ver y escuchar el foro bíblico del domingo 16 de mayo del 2021. Se le ha designado el título de Patrones Repetidos y fundamentaremos la lección en versículos de Primera de Reyes 11, del 42 al 43, y del capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Estemos atentos a la lectura de los mismos. En el nombre de Jesús, leemos el texto asignado, Primera de Reyes 11, 42 y 43, y Primera de Reyes 12, del 1 al 13. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y dice Primera de Reyes 12, del 1 al 13, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, el hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se le habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Que el Señor bendiga su palabra. Desde la época de Saúl hasta la disolución de los reinos de Israel y de Judá, fueron muchos los reyes que ascendieron al trono de Israel. Pero ninguno de ellos alcanzó el poder y el prestigio que lograra Salomón. Dios había prometido a Abraham
que de su simiente recibiría la tierra de Canaán como herencia. Pero eso no se cumplió sino hasta la época de Salomón. Este extendió el dominio de Israel desde el Mar Rojo al sur hasta el río Éufrates al norte. La época dorada de Israel se había iniciado bajo el reinado de su padre David y continuó con Salomón. Durante los 40 largos años en que Salomón fue rey de Israel, hubo paz y unidad en todo su vasto dominio. Cuando Salomón inició su reinado, mostró su amor por Israel y por Dios, haciendo un convenio con él, prometiéndole fidelidad a lo largo de su reinado. Dios, por su parte, le otorgó sabiduría, riquezas, honor y larga vida al rey, en tanto en cuanto él continuara en rectitud ante el Señor. Dios, como hace en todo, cumplió lo prometido, permitiendo que durante su vida Salomón fuera reconocido por su sabiduría. Bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. Gracias al talento administrativo del más grande de sus reyes, pero nada es perfecto. Y al final del reinado de Salomón, Israel estaba en bancarrota espiritual y económica. Su prestigio había declinado, y la Biblia misma nos dice que Salomón tuvo cerca de 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y algunas de sus mujeres torcieron su corazón. Siendo Salomón viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, y como había sido el corazón de su padre David. El deterioro y las dificultades se manifestaron en todo. Un año después de la muerte de Salomón, el país se dividió en 2 reinos, y el curso de la historia de Israel quedó permanentemente alterado. En el primer libro de los Reyes podemos identificar los acontecimientos que propiciaron la caída de Israel. Leamos los primeros versículos de la lección, Primera de Reyes 11, 42 y 43. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. La declinación espiritual del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento contiene algunos de los más tristes pasajes de todas las Escrituras. Dios amaba mucho a los hijos de Israel, pero ellos continuamente lo rechazaban y daban la espalda a las cosas en las que habían creído. Dios había designado a David para unir la nación de Israel y enfocar su adoración en el único Dios verdadero. David hizo planes para la construcción de un templo, pero fue su hijo Salomón quien lo construyó luego de la muerte de su padre. A finales del reino de Salomón, la Biblia nos dice de él, que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y es que la declinación espiritual había comenzado con él como líder y luego había fluido hacia todo el pueblo que él regía. A la muerte de Salomón y la incapacidad para gobernar de su hijo Roboam, surge Jeroboam como el primer soberano del reino del norte, un reino que surge por la división que el mismo Jeroboam había provocado. El reino del norte estaba constituido por 10 tribus: Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. El reino del sur solo contaba con 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín.
Por su parte, Roboam, hijo de Salomón, se constituye el rey de Judá, o reino del sur. Y es de esta forma que se constituyeron los reinos de Israel al norte y de Judá al sur. Casi de inmediato el reino del norte comenzó a pervertir su adoración. Pero como infiriera el profeta Oseas, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Jeroboam y Salomón habían estado enfrentados y Salomón había procurado matarlo. Pero Jeroboam había huido a Egipto y allí estuvo refugiado hasta la muerte de Salomón. La muerte de Salomón no solo detuvo el conflicto, sino que a pesar de que Salomón ya no estaba, Jeroboam continuó su conflicto con Roboam, el hijo de Salomón, que eventualmente, como hemos dicho, se constituyó en el rey del sur. Leamos ahora los siguientes versículos de la lección. Primera de Reyes 12, del 1 al 4. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para serle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Jeroboam reaparece luego de su exilio voluntario en Egipto y lo hace acompañado del pueblo. Se presentan ante Roboam portando una denuncia referente a la explotación que el pueblo estaba experimentando. Le atribuyen a Salomón la responsabilidad y culpa de las penas colectivas. La petición constituye un compromiso mediante el cual Roboam prometerá disminuir el yugo pesado que Salomón había impuesto sobre ellos, y si esto ocurre, entonces le prometerán servirle con fidelidad. En años previos a su muerte, Salomón enfrentaba un gran problema. Necesitaba un presupuesto extraordinario. Lo que tenía no le alcanzaba, y por ello había decretado un programa de levas que consistía en el reclutamiento de gente para trabajos forzados en la construcción del templo. Esta parecía ser la primera ocasión en que los israelitas habían sido reclutados para tales servicios obligatorios, lo que aparentemente fue causa de mucho descontento. Siendo esto insuficiente, también había incrementado la deuda pública y como consecuencia había aumentado los impuestos. Y es que Salomón no solo había construido el templo con estas onerosas cargas impuestas a su pueblo, también había usado ese dinero para construir su propia casa. Cierto es que había cumplido con el sueño de su padre David y el suyo de construir el templo, pero estaba usando parte de los fondos recaudados para asuntos muy apartados de los propósitos de Dios. Salomón había recibido en el templo a reinas de todo el mundo conocido en esa época, y también había mantenido a unas 300 concubinas. Roboam, por su parte, todavía no había iniciado formalmente un reinado, y ya sus acciones estaban siendo comparadas con las de su padre Salomón. Leamos ahora los versos de Primera de Reyes 12, del 5 al 7. Y les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo,
y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Roboam pide tiempo a Jeroboam y al pueblo que le acompaña para pensar y tomar una decisión. Busca a los ancianos que habían estado cerca de su padre Salomón para pedirles consejo. Sabiamente, Roboam pidió el consejo de estos hombres ancianos y experimentados. Al parecer ellos aconsejaban bien a Salomón, así que era adecuado que Roboam les pidiera su consejo. Los ancianos sabían que Roboam no era Salomón y no podían esperar lo mismo del pueblo como lo hizo Salomón. Le aconsejaron que se relacionara con el pueblo en base a lo que él era, no en cuanto a quién fue su padre. Ellos le amarían y le servirían para siempre. Este era un buen consejo y algunos expertos bíblicos consideran que este grupo de ancianos estaba compuesto por gente del pueblo que conocían sus verdaderas necesidades y por ende apelaban a la condescendencia de Roboam para que proveyera exenciones fiscales que eran típicas de las localidades que eran sede de santuario. Vayamos ahora a los versos de Primera de Reyes 12, del 8 al 11. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam ignora el consejo de los ancianos y decide pedir consejo a su propia generación. Recurre a los jóvenes que se habían criado con él y les pide asesoramiento en el asunto. Y como era de esperarse, el consejo de los jóvenes implica un adverso enfoque, uno que haría que las disposiciones de Roboam fueran mucho más exigentes que las de su padre Salomón en su tiempo. Salomón ya había pedido demasiado al pueblo de Israel, tanto en tributos como en servicio. Pero Israel respetaba a Salomón y compartía mucho de sus propósitos. Ellos creían en lo que Salomón quería hacer y estaban dispuestos a sacrificarse para llevarlo a cabo. Pero Roboam no apeló a ningún sentido de visión o a propósito compartido. Él simplemente quería que el pueblo siguiera órdenes dadas desde la perspectiva de un gobierno tirano. La técnica de Roboam es usada por muchos políticos, inclusive en nuestro propio país, Puerto Rico. La misma consiste en preguntar a distintos grupos de personas por consejos, hasta que encuentras un grupo que te aconseja lo que tú querías oír. Y si algo sale mal luego, pues tú culparás a aquellos que te aconsejaron. La Biblia no nos está diciendo que el consejo de todos los jóvenes es necio, ni que todos los ancianos aconsejan sabiamente. Lo que la Biblia nos muestra es la insensatez de Roboam, que en ningún momento consultó al Señor y simplemente tomó el consejo que le favorecía más. Con todo y los errores atribuibles a Salomón, todos sabemos que pidió sabiduría al Señor.
Leamos ahora los versos finales de la lección. Primera de Reyes 12, 12 y 13. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Según se había acordado, Jeroboam regresó con todo el pueblo ante Roboam, como era de esperarse. El encuentro comenzó con la queja de la pesada carga y el yugo que les había impuesto Salomón, pidiendo al nuevo rey que les aliviara de esos tributos económicos. Roboam, en contra de la opinión de sus consejeros de mayor edad, aceptó el consejo de los jóvenes y rechazó con dureza la petición. Los israelitas se sublevaron y se apartaron de la dinastía de la casa de David, proclamando rey a Jeroboam I. Roboam se vio obligado a ir precipitadamente a Jerusalén en su propio carro de guerra. En adelante la casa davídica reinaría solo en Judá, con las tribus de Judá y Benjamín. Y aunque el reinado sería más largo y estable que el de las 10 tribus restantes, estaría sometido a una violenta sucesión de reyes y dinastías. Un rey que había llegado al trono sin oposición se niega a seguir los consejos propicios de los ancianos y la casa de David termina dividida. El voto popular no siempre debe ser seguido, pero siempre debe ser escuchado. Roboam escuchó dos consejos distintos. El primero fue dado desde la madurez, la consideración, el respeto y la diplomacia. El segundo desde la inmadurez y la altivez. Roboam optó por seguir el segundo consejo y esto trajo consecuencias muy negativas. Científicos de todo el mundo han señalado que la única manera de alcanzar niveles de seguridad en medio de la pandemia que sufrimos es recibiendo las vacunas diseñadas para eso. Sin embargo, miles de voces conocidas y desconocidas anuncian por las redes cibernéticas que no se vacunarán, recomendando a otros que tampoco lo hagan. Que el Señor nos ayude a discernir quiénes son los sabios y quiénes son los necios. Oremos. Amado Señor de nuestras vidas, te damos infinitas gracias por darnos a través de tu palabra el discernimiento adecuado para tomar las decisiones a lo largo de nuestras vidas. Amplía el conocimiento de nuestros líderes terrenales para que tengan la capacidad de identificar las cosas que afectan adversamente las vidas de todos, de manera que primero se guíen por tus enseñanzas, para que puedan dar un testimonio cristiano digno de imitar. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.